Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Conciencia. Yo soy Miguel Ángel Pequeño y en esta ocasión tenemos un podcast reivindicativo porque nos queremos sumar a la celebración del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Así que el día de hoy tenemos a 4 investigadoras pertenecientes a la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, compartiendo conmigo los micrófonos de Podcast Conciencia en una charla súper interesante que sostuvimos hace algunos días y donde dejan una reflexión muy clara y motivan a todas las personas, a todas las jóvenes, a todas las niñas que tienen el sueño de seguir un camino también en la ciencia para que lo hagan y para que luchen por sus sueños. Pero bueno, no les adelanto más y los dejo con esta interesante charla con la doctora Laura Scott, doctora Laura Sánchez, doctora Marisela Pando y la doctora Inés Yáñez. Bienvenidos, esto es Podcast Conciencia, episodio número 4. Según el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, solo 1 de cada 5 países ha alcanzado la paridad de género al lograr que entre el 45 y 55% de sus investigadores sean mujeres. En México, la cifra es de un 35%. ¿Qué piensan al escuchar esto, doctora Scott? Bueno, sin duda todavía falta por hacer, pero es un número que se ha ido mejorando. O sea, no sé, tal vez por 20 años eso no era así. Doctora Marisela Pando. Pues creo que lo que está en la mente, hoy en día creo que en la mente de muchos de nosotros, por lo menos en muchos de los países, de que si bien la situación para las mujeres, el acceso a educación, a ser escuchadas, ha cambiado, pues es difícil que hoy en día se alcancen todavía cifras iguales entre el acceso que tienen los hombres y las mujeres a muchos puestos, a cuestiones de índole científica, ingenierías, ciertas áreas del conocimiento en particular son las que están más restringidas para las mujeres, pero también creo que ha habido un cambio grande. O sea, también soy optimista y sí, creo que las cosas han cambiado y que pues es cuestión de tiempo, de que hay que seguir empujando. Tampoco ningún cambio social se da por sí solo, entonces claro, es cuestión de seguir empujando y vamos a seguir avanzando, no únicamente las mujeres, sino que haya igualdad de todos, ¿verdad? Porque hoy en día se habla mucho de la discriminación hacia mujeres, pero es la situación también hacia determinadas razas, hacia determinados cultos. Entonces, pues que haya igualdad y que todos tengamos las mismas oportunidades. Doctora Laura Sánchez. Definitivamente, bueno, dado que las mujeres somos un poquito más del 50% de la población de mexicanos, pienso que no estamos representados lo suficiente, ¿no? Y eso obviamente nos lleva a un problema, ¿no? Porque pues las ideas están distribuidas en cierto grupo y bueno, pues cualquier avance científico que se pueda tener en ese aspecto, pues no se está cubriendo, dado que solamente es el 35%. Y bueno, pues creo que aquí en las organizaciones que están dedicadas a esto deberían de incentivar un poquito más la participación de las mujeres en la ciencia. Doctora Inés Yáñez. Desafortunadamente, en México aún no ha alcanzado esa igualdad. Es triste, es cierto. Existen muchos factores importantes que influyen en estas cifras. Por un lado está la cantidad de mujeres que se dedican a la ciencia, que aunque ha aumentado en estos tiempos, socialmente aún falta apoyo, ¿no? A las chicas que les gustan o que tienen la curiosidad por hacer ciencia, principalmente por eso, porque no tienen el apoyo. Y por otra parte están las mujeres que hacen ciencia, pero desafortunadamente en México aún no es bien aceptado, que para muchos hombres estar bajo el mando de una mujer. Y bueno, lamentablemente eso nos perjudica y esa desigualdad aún existe. ¿Cómo nace su vocación por las ciencias? Específicamente por lo relacionado con las ciencias ambientales. Bueno, ahora sí que es una pregunta media filosófica. Pero no sé, desde muy joven siempre me ha gustado el campo, que esa es la atracción que yo tengo más que nada para las ciencias naturales. Y se fue dando con el estudio, obviamente, y después, obviamente, en el ámbito profesional nos hemos ido desarrollando en ese sentido. Y pues hasta ahorita la verdad es que satisfecha con eso.
Con las ciencias relacionadas con el medio ambiente desde muy chica, y mis papás no eran gente de campo, que muchas veces dicen, bueno, pues es lo que siempre vi. Realmente no, los dos citadinos, madrileños. Pero yo recuerdo desde la secundaria, yo tenía muy claro, en aquel entonces tenía muy claro que quería ser agrónoma. Ingreso a la Facultad de Agronomía en el 72, en que, pues yo decía hace rato que ahora ya las cosas han cambiado para las mujeres, sí. Pero en el 72, pues estamos hablando de 40, 50 años atrás, claro que era diferente. En la Facultad de Agronomía, cuando a mí me tocó ingresar, éramos en toda la facultad únicamente 5 mujeres, era una carrera que se veía enteramente para hombres. Y sin embargo, la verdad es que tampoco nunca sufrí ninguna discriminación ni de ningún tipo, o sea, ni físico ni verbal, ni al contrario, nos sentíamos como protegidas en la facultad, pero sí era un tiempo en que no era muy común. Para mis papás también fue como sorpresivo y yo sé que para ellos fue difícil, pero tampoco nunca me negaron lo que yo quisiera estudiar. Entonces ahí, desde secundaria, realmente me entra el interés por las cuestiones de las ciencias naturales, en aquel entonces más enfocado a la alimentación, a querer que no hubiera hambre en el mundo. A lo mejor eso era lo que estaba en el fondo, en mi subconsciente, cuando quería dedicarme a la agronomía. Y pues poco a poco, y más hacia la investigación, pues fue una vez que entré aquí a la facultad. Realmente mis trabajos anteriores sí fueron en la rama agropecuaria, en escuelas agropecuarias, pero no para nada hacia investigación. Y ya estando aquí, que conocí al doctor Tim Sinnott, y yo puedo decir que él fue el que me abrió a él le agradezco ese panorama que me abrió de apreciar, valorar la investigación científica. Bueno, pues yo creo que desde mi infancia, desde que era niña, recuerdo que mi gusto por el ambiente, por los animales, por las plantas, inició desde las enciclopedias que me compraban mis papás. Y bueno, había recuerdo que el gobierno tenía ciertos programas en donde si llevabas un 10 de calificación, por ejemplo, a ciertos bancos ellos te daban un álbum de estampas. Exactamente, yo también tuve ese álbum, ¿eh? Sí, y entonces eso me motivaba, ¿no?, a sacar 10, a estudiar, y al mismo tiempo iba aprendiendo acerca de la diversidad de México, ¿no? Y de ahí empezó mi gusto por la ciencia y se fue incentivando a lo largo de mi historia. Creo que siempre me ha gustado todo lo relacionado a las ciencias ambientales y forestales, y por azares del destino aquí llegué, y cada día pues me gusta más lo que hago. Siempre hay cosas nuevas que descubrir, así que siempre va a ir aumentando esa vocación. Ahora me gustaría que habláramos un poco sobre qué las llevó a realizar un doctorado y trabajar hoy en día en lo que es docencia e investigación. No, bueno, en realidad desde que entré a la universidad, a la carrera de biología, siempre tuve en mente que quería seguir estudiando. En realidad nunca dudé de eso. Ya cuando se presentó la oportunidad de ir a hacer un posgrado, pues obviamente digamos, lo que puse atención era en mis preferencias en cuanto a pues a mis tendencias en cuanto a investigación, etcétera, y obvio en el sentido de que ya con el posgrado y con la oportunidad de trabajar, pues fui desarrollando las áreas de mi interés. Yo tenía apenas la licenciatura cuando ingresé aquí como becario para irme a hacer primeramente una maestría, que es cuando me fui a Australia, y pues ya va uno cada vez estando más inmerso en ese mundo. Conocí más personas que también han contribuido fuertemente a mi gusto por la investigación, pero sí siento que el que fue el parteaguas fue el doctor Sinnott, y poco a poco me fui involucrando en la docencia. Siempre me gustó. O sea, cuando yo egresé de agronomía me fui a trabajar a Oaxaca, a una escuela tecnológica agropecuaria, y siempre me ha gustado. Y entonces para mí ahora es la combinación ideal de poder hacer investigación y poder enseñar lo que uno va aprendiendo a través de la investigación. Muy bien. ¿Y por tu parte, doctora Laura Sánchez? El doctorado
fue la oportunidad que recibí, porque, bueno, la oportunidad que recibí vino de un país extranjero. Ellos fueron los que me becaron, los que creyeron en mi proyecto y me lo financiaron, ¿no? A cambio de nada. Entonces, bueno, esa motivación de querer hacer algo bueno, ¿no? Para regresar esa acción, fue lo que me motivó a continuar el doctorado y terminarlo, que no es algo fácil, es algo que requiere mucha dedicación. Y bueno, como lo realicé en un país extranjero, bueno, el reto era doble, ¿no? Con los problemas de comunicación por los idiomas. Y bueno, eso fue lo que me motivó. ¿Y por qué estoy trabajando ahora en la ciencia? Porque es que no concibo mi vida trabajando en otro tipo de profesión. Yo creo que yo nací para la ciencia y es lo que estoy haciendo y me hace muy feliz. Doctora Inés Yáñez. Bueno, lo que me llevó fue la superación. Esa es mi clave, es mi clave particular. Mi sueño de poder realizar mis ideas, ser un ejemplo para mi familia y no quedarme atrás, o sea, superarme profesionalmente y demostrar que puedo. Habitualmente se identifica la ingeniería forestal como una carrera hecha para hombres. ¿Ustedes consideran que esto sigue siendo así? Bueno, en realidad nosotros hemos tenido la suerte de que en paridad de género en las carreras siempre ha sido relativamente parejo. Ciertamente las primeras, pues era una mujer, puros hombres, pero ya tenemos, no sé, tal vez 15 años o más donde está equilibrado la inscripción, tanto de hombres como mujeres. Doctora Marisela Pando, ¿usted cree que esta visión ha ido cambiando con el tiempo, se ha ido modificando? Sí, mucho. En el caso de México, ¿verdad? No puedo decir que en todo el mundo, desafortunadamente en otros países no tanto, pero en el caso de México sí. Han sido quizás esos últimos 20 años que hemos visto un cambio grande, lo vemos en la facultad. Aquí me da mucho gusto que hay generaciones en que son más chicas que chicos que están estudiando. Sí. Y más o menos es paritario. Todavía falta ciertamente que se vea más presencia de las mujeres en puestos de toma de decisión. Exacto. Pero es que es un camino largo, ¿verdad? Si pensamos que hace mucho casi nos estaba negada, no por ley, pero sí por tradición, negada la educación superior, exacto, pues siento que como quiera sí vamos avanzando. Yo sé de pues todos los casos que siempre se oyen cuando uno oye hablar de un científico, quizás el ícono que nos viene a la mente es Einstein, y nunca quien fue su compañera, su esposa, pero que no debió ser famosa por ser su esposa, sino porque ella también fue una matemática, física famosísima, ¿verdad? Bueno, en su momento. No famosa porque no se dio a conocer, pero muy buena. Se ha llegado a pensar qué tanta injerencia tuvo en los descubrimientos, en todo lo que se sabe a través de Einstein. Entonces siempre, durante mucho tiempo, pues sí se han mantenido un poquito a la sombra del hombre. Pero yo estoy segura, eso lo veo, eso está cambiando. O sea, claro, tiene que llevar su ritmo, ¿verdad? Su paso. Y creo que no es, a diferencia de lo que muchos piensan, igual puedo estar equivocada, no es una lucha, a veces dice, es que las mujeres tenemos que luchar por eso. Yo creo que todos. Yo conozco muchos hombres muy comprometidos en el sentido de que todos, como decía hace rato, sin distinto de raza, de ideología, de sexo, de nada, todos tengamos las mismas oportunidades. Entonces creo que es una lucha de todos los que queremos que haya igualdad, que haya un cambio, así es. Doctora Laura Sánchez, ¿qué piensa de todo esto que estamos hablando? Definitivamente esto tiene que ver con la educación que recibimos como sociedad mexicana, el englobar ciertas profesiones como cosas de hombres y cosas de mujeres. Yo creo que no hay ninguna profesión que tenga que ver con el género. Definitivamente un hombre y una mujer es capaz de realizar cualquier tipo de actividad y creo que las ciencias forestales, las ciencias ambientales no están fuera de eso. Y por último y para cerrar esta pregunta, ¿qué opina la doctora Inés Yáñez? Anteriormente la carrera iba dirigida solo a hombres, por lo que implicaba en sí la carrera, el enfoque que le daba a la sociedad. Como, no sé, las salidas a campo, utilizar equipo pesado, ¿no? Motosierras o otro material. Sin embargo, estos estereotipos han quedado atrás.
las mujeres hemos demostrado que tenemos las mismas capacidades para poder dirigir o manejar un bosque, un ejemplo, y así como cualquier otra actividad relacionada a la ingeniería forestal. Otra cosa importante es que sí, aunque la carrera en sí, la carrera ya no es exclusiva, ajá, como en cualquier otra ciencia, dado que existen diferentes especialidades en las que dentro de la misma nos podemos manejar, o las mujeres las mujeres tenemos una visión diferente, generamos también nuevas ideas, ¿sí? y bueno, las ciencias forestales también se diversifican, ¿no? Ahora me gustaría cambiar a la parte un poco más amable de la entrevista y preguntarles sobre sus experiencias en esto de trabajar en la ciencia. ¿Cuáles han sido las mayores satisfacciones que han tenido ustedes a lo largo de este camino ya andado en lo que es la investigación científica? Iniciamos con la doctora Laura Scott. Bueno, creo que el hecho de desarrollarla es ya un satisfactor bastante alto. O sea, el hecho de intentar o aprender un poco más de cómo es la naturaleza y sobre todo lo que hacemos mal como ser humano, ¿verdad? Todo lo que afectamos. Eso no me satisface, obviamente, pero entenderlo creo que en sí ya lleva una satisfacción. Entenderlo y tratar de cambiarlo, claro, ¿no? Claro. Uh-huh. Para eso se utiliza... Sí, esa es la idea, ¿no? De hacer ciencia, de tratar de modificar las cosas y llevarlas por un mejor cauce. Estupendo. Doctora Marisela Pando, ¿qué nos cuenta? Quizás mis mayores satisfacciones, fíjate Miguel, son sí a través de la ciencia, pero otra vez ligadas a la docencia. Uh-huh. Cuando yo veo a quienes han egresado, chicos y chicas que han egresado y que tuve la oportunidad de tratarlos más de cerca, sobre todo cuando soy su directora de tesis, que es donde los conoce uno más de cerca, y los veo exitosos en su área profesional, eso me llena totalmente, o sea, es mi mayor orgullo. Y bueno, claro que hay satisfacciones de algunos proyectos aprobados que eran muy restringidos, uh-huh, que sabía uno que muy pocos iban a poder verse beneficiados con ese apoyo y que los logré conseguir. Participación en algunos proyectos internacionales, tú supiste del de Practice, uh-huh, que están 15 países involucrados, y sí, me ha sido muy satisfactorio, pues como todo aquello por lo que uno lucha y lo logra, pero satisfacción realmente que me llena es ver a los egresados triunfantes. Qué bonito es escuchar estas palabras por parte de investigadoras que ya tienen una gran trayectoria en esto que es la investigación científica. Y ahora me gustaría escuchar lo que dicen las nuevas generaciones. Doctora Laura Sánchez. Bueno, definitivamente conocer el mundo, porque gracias a que me dedico a esto he podido viajar a otros países, conocer otras culturas, conocer muchas personas de diferentes antecedentes, ¿no? Y bueno, eso me ha enriquecido como persona, a ser más tolerante, a cambiar un poco esos prejuicios que tenemos como mexicanos, que los traemos desde nuestra educación inicial. Y todo eso me ha cultivado, ¿no? Bien. Y ahora le damos paso a otra de las voces de las nuevas generaciones de la mujer en la ciencia, doctora Inés Yáñez. En base a tu experiencia, ¿cuál es tu sentir? ¿Con qué es con lo que te quedas hasta el momento? Creo que cada reto que se me presenta trato de superarlo día a día. ¿Sí? Entonces eso es lo que ha hecho que me sienta orgullosa, uh-huh, hacer lo que me gusta. Así que aparte me gusta poner ese plus, ¿no? En las cosas que hago. Me he superado y creo que eso es el mayor aporte. Ya hablábamos sobre las satisfacciones que han logrado conseguir trabajando en la ciencia, y como hay satisfacciones, me imagino yo que hay algunas dificultades u obstáculos con los cuales se han podido haber topado en el camino. ¿Ustedes cuáles creen que son los obstáculos con los cuales las mujeres se pueden encontrar al querer iniciar su vida en la ciencia? Continuamos con el mismo orden, doctora Laura Scott.
Sí, bueno, yo creo que el principal obstáculo que se tiene, sobre todo al inicio, es encontrar primeramente el espacio, el nicho donde uno se va a desarrollar y sobre todo también los fondos, ¿verdad? Es imposible hacer ciencia sin un apoyo económico y usualmente cuando uno llega o recién ingresa a un trabajo es muy difícil porque obviamente ya hay gente con experiencia que no que dificulte, vaya, pero la competencia es algo desigual, ¿no? Y una experiencia desagradable, pues sin duda es el hecho de que, sobre todo ahora, ¿no? Que hacer ciencia ya no es tan fácil, no solo por el apoyo económico, sino los riesgos que llevan trabajar en campo, ¿no? Ya. Y ahora pasamos con la doctora Marisela Pando. ¿Usted se ha topado algún obstáculo en el camino, ya sea al inicio o durante toda la trayectoria que tiene trabajando en la ciencia? Pues con obstáculos sí, realmente creo que nunca con obstáculos por cuestión de género. Siento que no, me siento que he sido afortunada en ese sentido cuando escucho de otros casos, porque como te comentaba hace rato, pues la carrera que decidí estudiar en aquel momento era una carrera pensada más para hombres que para mujeres, no se concebía a las mujeres como ingenieras agrónomas. Toda la profesión en sí, o sea, el tiempo de la carrera, la profesión, una profesión también que se considera, que en aquel entonces se consideraba como muy machista, pero realmente nunca ningún obstáculo. Cuando egresé, casi recién egresada, el trabajo que conseguí en las escuelas agropecuarias me dieron la supervisión del área agrícola, lo cual, pues también en un lugar pequeño, estaba trabajando en el Istmo de Tehuantepec, un lugar pequeño, que llegara recién egresada, una mujer como jefa del sector agrícola, como que a lo mejor hubo quien sí le chocó esa idea, pero pues tuve la suerte de que no tuve ningún impedimento. La papelería, ¿verdad?, las calificaciones o lo que llevara fue lo que habló por mí. Al poquito tiempo, bueno, poquito como 2 años, pero fue poco, ya me nombran supervisora de escuelas. Entonces no siento, realmente nunca he sentido que haya habido una discriminación por género. Claro que sí me he topado con pared muchas veces, pero como todos, ¿verdad?, como a todos nos pasa de que lucha uno por algo y no lo consigues, o surja alguna envidia, pero realmente pues me considero afortunada porque nunca he sentido esa discriminación cuando he estado fuera del país tampoco. Entonces sí he corrido con esa suerte, pero con eso no digo que no exista, ¿verdad? Y sé de casos que claro que sí, que han tenido... Desafortunadamente sí han tenido esas situaciones. No sé en qué consista, no sé. También la verdad es que veo algunas mujeres que ellas mismas no se sienten seguras, y también algunos hombres, ¿verdad? Muchos hombres y muchas mujeres, y a lo mejor eso también se refleja, o pues mera cuestión de suerte, quién sabe. Doctora Laura Sánchez, ahora vamos contigo. En base a tu experiencia en este camino hacia la ciencia, ¿cuáles crees tú que sean esos obstáculos a los cuales una mujer se puede enfrentar, o a lo mejor las diferencias que pueden haber comparado con el género masculino? Pues en todo mi camino a la ciencia yo creo que me tengo que remontar hasta mi infancia, ¿no? Esa diferencia que se hace entre niños y niñas, ¿no? Desde la educación inicial, o sea que los niños tienen oportunidad de realizar muchas más actividades que las que nos piden a nosotros. A nosotros, yo recuerdo que en la escuela primaria, nosotras como niñas teníamos la labor de limpiar los salones de clases, de trapear, de hacer otras cosas, y los niños se quedaban estudiando mientras nosotros hacíamos eso. Entonces, bueno, todas esa clase de dificultades, ya cuando uno entra a la adolescencia, empieza una falta de autoestima, una falta o es decir, nos preocupamos, o la sociedad nos hace que nos preocupemos más por cómo vestimos, por cómo nos comportamos, que realmente nosotros
expresar qué es lo que queremos ser, ¿no? Como adultos, porque el proceso de adolescencia es una transformación, ¿no? Hacia el adulto. Entonces, viniendo desde eso, creo que sí hay un poco de diferencia entre el trato que le damos a los niños, a las niñas, hombres, mujeres. Uh-huh. Y bueno, ya cuando me convertí en profesional, bueno, después de cuando estaba estudiando mi maestría y mi doctorado, fue igual. Yo tenía que salir a campo muchas veces y pues en las salidas a campo generalmente siempre llevaban a los sitios importantes a los hombres. Uh-huh. y a nosotras pues nos dejaban atrás o nos ponían otra clase de actividades, a tomar datos. Entonces, bueno, esa clase de diferencias yo creo que ha afectado un poco en mi proceso de aprendizaje, pero eso no me ha detenido para hacerlo por mí misma y aprender por mis medios. Doctora Inés Yáñez, ¿usted cree que hay una diferencia marcada entre género masculino y femenino al momento de iniciar la vida laboral, en este caso en la ciencia? Desafortunadamente, aún en la actualidad existe un reducido número de mujeres que se encuentran con dificultades de diferentes índoles, apoyo familiar, en la escuela, en el trabajo, y la verdad, aún dan más un apoyo, se van por un apoyo por aceptar un género masculino, que hacen que a las mujeres no se les reconozca su labor o no le den la oportunidad de desarrollarse. Creo que hay que cambiar el chip mental uh-huh. en las personas, sobre todo de las personas que están al mando, ¿no? Claro. Y que le den oportunidad a las mujeres más que merecida, que tienen esa capacidad también de aportar nuevas ideas o nuevos aportes en sí a la ciencia, que es lo ideal. El rol de la mujer en cualquier ámbito es muy importante y por más ganas que tengamos y nos sigan reprimiendo, o sea, va a ser difícil poder desarrollarnos, ¿no? Entonces van a ser las dificultades que como mujer vamos a enfrentar en cualquier carrera que iniciemos. ¿Qué mensaje le podrían dar a una niña o a una joven que tenga el interés por realizar una carrera relacionada con las ciencias forestales o los recursos naturales? Yo creo que lo primordial es estudiar lo que uno quiere. O sea, uno siempre tiene habilidades para ciertas cosas, uno tiene que tomar en cuenta eso. Uh-huh. Y también pensar que con la carrera se cimenta el futuro. O sea, ¿qué quiero yo para mí en un futuro? Y cuando yo estudio una carrera que no me gusta, es difícil llevarla a fin, porque obviamente no nos gusta, ¿verdad? Entonces creo que más que nada es recapacitar bien qué es lo que me gusta, porque al final, ahora sí que es la primera decisión para fincar mi futuro. Doctora Marisela Pando, ¿y qué les diría, por ejemplo, usted a una niña que todavía tiene una ideología o que crece en el entorno de una familia, de una sociedad que la empuja a creer que realmente es una carrera donde solamente los hombres pueden entrar y desarrollarse profesionalmente? Pues les digo que claro que no, que se quiten esa idea de la cabeza y que sí pueden. Yo siento que lo que tenemos que convencer, sobre todo a las niñas, a quienes están todavía pequeñas, ¿verdad?, en una edad en que asimilan quizás más todo lo que uno les está diciendo, que sí pueden. Que te decía hace rato que yo creo que parte del problema reside en que muchas mujeres las han convencido de que no pueden. Entonces, aunque ahora digamos es que la igualdad, es que quiero asumir, llega un momento en que solas se frenan. No uh-huh. Es que a lo mejor no está bien, es que es un medio muy duro porque voy a competir con hombres. Pues somos personas, ¿verdad? Todos con capacidades y características diferentes y hay que entrarle, y a las niñas, las jóvenes, decirles que claro que sí pueden y que lo intenten y que toda su vida van a estar felices de haberlo intentado, aun cuando después ni siquiera decidan seguir haciendo eso, van a estar muy satisfechas de decir, pues sí lo intenté, no me gustó, pero sí lo intenté. Exacto, que no se queden con la duda de qué pasaría si claro. Y que lo hagan. O el que dirán, ¿verdad? Es que ¿qué voy a hacer uh-huh. yo entre puros hombres? Pues trabajar o estudiar o a lo que vayas, ¿verdad? Claro. Doctora Laura Sánchez. Bueno, pues yo tengo una sobrina de 10 años, de 11 años y pues le diría lo mismo que le digo a ella siempre. Primero, siempre trato de motivarla, ¿sí? Le compro libros dedicados a la ciencia.
En lugar de comprarle historietas de princesas, le compro... hay un libro que se llama Para Niñas Rebeldes, donde tiene muchas historias de mujeres que hicieron un impacto en la historia de la humanidad. Uh-huh. Y es un libro muy bueno que puede incentivar a las niñas a dedicarse a esta clase de profesiones. Y bueno, lo que yo le diría, si yo pudiera hablar personalmente con ella, es que siga lo que le gusta. Uh-huh. Si a ella le gustan los animales, que estudie los animales. Si le gusta la ingeniería y la robótica, que siga en eso. Y que no deje que nadie nunca le diga lo que tiene que hacer. Que siempre haga lo que quiere por amor. Y así es como se llega a llegar a un punto de felicidad laboral. Doctora Inés Yáñez. Bueno, lo primero sería, en general, a todas las niñas animar, ¿no? Animar a realizar sus sueños, en hacerles ver que en cualquier área o en cualquier ciencia en la que se quieran desarrollar está bien y que pueden hacerlo. Uh-huh. Creo que en la actualidad existe un poco más, o sea, más apoyo para nosotras las mujeres. Sí. Que nos superemos y desarrollemos esa capacidad. Así que lo que podría decirles, sí se puede. Uh-huh. Las niñas y los niños en sí, todos son el futuro. Y bueno, solo espero, o sea, que aportar un poco las ganas de hacer lo que les gusta, ¿no? Decirles que estudien, que si está en su mente, pues adelante y lo pueden hacer, todos pueden, y se pueden realizar tanto profesional como personalmente, ¿no? Y que con dedicación y constancia, pues pueden cumplir su sueño. Bueno, pues ahí quedó esta muy interesante charla que sostuvimos hace algunos días con las 4 doctoras de la Facultad de Ciencias Forestales, a las cuales les damos las gracias por colaborar y prestarse a participar en este 4º episodio ya de Podcast Conciencia. Doctora Laura Scott, doctora Laura Sánchez, doctora Marisela Pando y doctora Inés Yáñez. Muchísimas gracias por colaborar en este especial de la mujer y la niña en la ciencia. Y por el momento no me queda más que agradecerles a ustedes el tener la amabilidad de ponerle play a este podcast en los diferentes medios, ya sea en YouTube, en Spotify o en Apple Music. Muchísimas gracias por seguirnos, muchas gracias por sus comentarios y sus likes. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como con-ciencia, en Instagram como @infoconciencia o búsquenme también como Miguel Ángel Pequeño en Facebook y en Instagram. Nos escuchamos en el próximo Podcast Conciencia.